Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy el iletrado y bueno, ya tengo varios días que no he transmitido. am, bueno, sí he estado transmitiendo, pero no había yo transmitido con respecto al libro. Entonces vamos a darle continuación a este libro que nos quedamos pues en el capítulo 3. Espero que les guste. Ya veo que hay muy pocas vistas, como que a la gente no le interesa mucho, pero te pido que difundas, que apoyemos la lectura, que nos eduquemos en este sentido. Y bueno, voy a continuar con la lectura de el libro, con el capítulo 3, las nuevas políticas para la transformación. Cuando tomé posesión del cargo de presidente de México el 1 de diciembre del 2018, dije en el Congreso de la Unión que, por mandato del pueblo, estábamos iniciando la cuarta transformación política de México, que podría parecer pretencioso o exagerado, pero no se trataba de un simple cambio de gobierno, sino de régimen político. Hemos llamado a este mandato popular y social la cuarta transformación porque, así como a nuestros antepasados les correspondió construir modelos de sociedad para reemplazar el orden colonial, el conservadurismo aliado a la intervención extranjera y el porfiriato, a nosotros nos toca construir lo que sigue tras la bancarrota neoliberal, que no es exclusiva de México, aunque en nuestro país sea más rotunda y evidente, sin faltar al principio de no intervención y en pleno respeto a la autodeterminación y la soberanía de las naciones. Lo que edifiquemos será inspiración para otros pueblos. El modelo postneoliberal mexicano, sustentado en el concepto de economía moral, es también una respuesta a quienes, para justificar el neoliberalismo, esgrimían que no había otro camino posible, como si se tratara de un destino manifiesto o de una fatalidad. De modo que tenemos la responsabilidad de construir un nuevo ordenamiento político y de convivencia, acompañado de un modelo viable de desarrollo económico. Debemos demostrar que sin autoritarismo es posible trazar el rumbo nacional distinto, que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie, y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Pues bien, desde el inicio del nuevo gobierno democrático se empezó a llevar a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque nos propusimos acabar de raíz con la corrupción y la impunidad que impedían el renacimiento de México. Si, si definimos en pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que en la independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional. En la reforma, por el predominio del poder civil y la restauración de la república. Y en la revolución, nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia social y por la democracia. Ahora nosotros hemos decidido convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. Número 1. Cero corrupción. No se trata de un asunto retórico o propagandístico. Es un hecho demostrable que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en ese periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, como lo hemos repetido durante años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y, por extensión, de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Por eso, cuando me piden que exprese una frase, ¿cuál es el plan del nuevo gobierno?, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la hemos iniciado sin perseguir a nadie, porque no apostamos a la simulación ni a las medidas espectaculares y escandalosas.
Queremos regenerar de verdad la vida pública de México. Además, siendo honestos, como lo somos, si abrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto los del sector público como los del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes para procesarlos y castigarlos y, lo más grave, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación, lo cual nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país. Estamos ante un asunto político de Estado y como tal decimos enfrentarlo. Durante la campaña electoral expuse con toda claridad mi postura al respecto. Declaré que no es mi fuerte la venganza y que, si bien no olvido, soy partidario del perdón y de la indulgencia. Además, y esto es muy importante, creo precisamente que en el terreno de la justicia pueden castigarse los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. En consecuencia, propuse al pueblo de México poner un punto final a esta horrible historia y empezar de nuevo. En otras palabras, que no hubiera persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahogaran en libertad los asuntos pendientes y las denuncias que pudieran presentarse, que se castigara a quienes resulten responsables, pero que la presidencia se abstuviera de solicitar en automático investigaciones en contra de los que estuvieron ocupando cargos públicos o haciendo negocios al amparo del poder durante el periodo neoliberal. Instituciones y autoridades ahora independientes, como la Fiscalía General de la República, se están encargando con absoluta libertad del desahogo de estos asuntos. Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias, la condena moral y política al régimen neoliberal deja en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción, y hacer todo lo que podamos para abolirlo en los hechos. Es más severo y eficaz que someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros, quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra. De cualquier manera, como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, defenderé con libertad y argumentos mi postura de poner el punto final y de pensar y trabajar hacia el porvenir. Pero la sociedad tendrá la última palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar siempre a los mexicanos. También aclaro que, de aceptarse mi propuesta de mantener al margen de este asunto el Poder Ejecutivo, tal determinación se aplicaría para los de antes y para los que ya se fueron, no para nosotros, quienes mantendremos en alto el ideal y la práctica de la honestidad. Por eso hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave. Aunque parezca increíble, no lo era. La mayoría de los mexicanos ni siquiera sabía que, en 1994, durante el gobierno de Salinas de Gortari, se reformó el Código Penal para no considerar grave el robo de bienes públicos, lo cual otorgaba impunidad a corruptos, pues podían salir de la cárcel pagando simples fianzas. Durante 25 años, de manera por demás hipócrita, tanto el conservadurismo, padre de la que se autodetermina sociedad civil, como sus representantes del gobierno neoliberal, se dedicaron a promover la creación de instituciones burocráticas, supuestamente autónomas, para combatir la llamada opacidad y el saqueo. Así surgieron el Instituto Nacional de Transparencia y la Fiscalía Anticorrupción, entre otros organismos pantallas o paleros. Un fraude cínico, una farsa costosísima. Y todo ello, repito, cuando nadie ni siquiera hablaba de la corrupción, estaba permitida y tolerada por la ley. No cabe duda de que, como me dijo una vez Carlos Monsiváis, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. En cuanto a mi proceder como gobernante,
con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me he comprometido a no robar y no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, compañeros de lucha y familiares. He dejado en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un delito, debe ser juzgado como cualquier otro ciudadano. Solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad. Incluso expedí un memorándum que a la letra dice, les voy a leer el memorándum, está muy bueno, yo ya lo leí más antes, bueno, ya lo he estado leyendo y escuchando desde que lo dio a conocer, entonces, no se les olvide suscribirse a mi canal, Bueno, dice, a los secretarios de gobierno federal, a los directores de empresas u organismos paraestatales, a los servidores públicos en general. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nuera, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante. Una disculpa, voy a echarme un traguito de agua porque ya se me resecó la garganta. Bueno, listo, como nueva. Ok, no tanto, pero ahí va. Vamos a continuar. ¿A dónde me quedé? Miembros de mi familia. Ok. Cercano o distante. Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada. Solo me resta decirles que, de no cumplirse esta recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Y ahí termina el comunicado que el presidente pues ya había hecho. Continuamos con el libro. Ya me estoy extendiendo, ¿verdad? Dice, desde hace años he promovido la reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de los altos funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, quien ahora, según la iniciativa de ley que envié al Senado, podría ser juzgado como cualquier ciudadano por corrupción y otros delitos graves, aún estando en funciones. Un buen juez por la casa empieza. Estamos poniendo orden en la cúpula del poder, porque la corrupción, reitero, se promueve y se practica, fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Nada de que el presidente no sabía, ni de que los engañaron. Debe quedar claro que todos los grandes negocios hechos al amparo del poder llevan el visto bueno del titular del Ejecutivo Federal. Por eso estamos limpiando de corrupción en el gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Con este criterio se combate el robo de los combustibles, la evasión fiscal, el lavado de dinero, el tráfico de armas y otros ilícitos que no podrían perpetrarse sin la complicidad entre infractores y funcionarios públicos. Aquí explico que, cuando llegamos al gobierno, empezamos a enfrentar el robo de combustible, llamado coloquialmente huachicol. Este delito consistía en perforar ductos de gasolina para extraer grandes cantidades de combustible. Existían miles de tomas clandestinas, al grado de que este ilícito se había convertido en un jugoso negocio de delincuentes y funcionarios. El año pasado, el robo ascendió a 80,000 barriles de gasolina al día, en promedio, equivalente a 800 carrotanques diarios.
En el 2018, esta cantidad de combustible sustraído a Pemex significó una pérdida de alrededor de 60,000 millones de pesos, pero nadie hacía nada por impedirlo. Por el contrario, durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña, la Secretaría de Hacienda lo veía como algo normal e incluía la pérdida en la contabilidad pública. Nos tocó a nosotros decir basta, y aunque no fue fácil, con el apoyo de la gente que resistió el sabotaje durante 3 semanas, pues hubo rupturas premeditadas de tubos con el propósito de dejarnos sin abasto, y con la participación de las Fuerzas Armadas y de los trabajadores petroleros que suprimieron las tomas clandestinas, hemos logrado reducir de manera drástica esta actividad delictiva. Véase la gráfica 3 del apéndice. Agrego que, como parte de la estrategia para acabar con el huachicol, se atendió la creación de fuentes de trabajo y otras medidas de bienestar a la gente, que por necesidad era usada por los grupos criminales como escudo y protección, a cambio de lo cual se les permitía recoger bidones de 20 litros de las tomas clandestinas. Lamento mucho que en este tiempo, cuando se está aplicando el plan contra el ilícito, 137 personas perdieran la vida en la explosión de una zanja hecha exprofeso en una toma clandestina en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. Con todo este dolor a cuestas, hoy puedo informar que se ha reducido el robo del combustible en el 94%, lo que nos permitirá ahorrar 50,000 millones de pesos este año. Otra acción fundamental en la lucha para erradicar la corrupción y la impunidad es la cancelación, vía decreto presidencial, de la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras. Este ofensivo privilegio significaba que los grandes contribuyentes no pagaran impuestos, pues existía la facultad discrecional de los altos funcionarios de Hacienda, con la aprobación del presidente, de condonar adeudos. Solo en los 2 últimos sexenios, 108 grandes contribuyentes se beneficiaron, con condonaciones por 213,000 millones de pesos. Hace unos meses se reformó el artículo 28 de la Constitución y esta inmoralidad ha quedado prohibida. No sé si alcancen a distinguir, es una gráfica de lo que se ha reducido el huachicol desde que entró este nuevo gobierno. Continuamos. La lucha contra la corrupción ha sido un tema central del debate público y de la conversación ciudadana. En estos meses del nuevo gobierno y los cambios promovidos van calando en la conciencia de los mexicanos. Tan es así que el Barómetro Global de la Corrupción, BGC, que publica Transparencia Internacional, refleja un cambio drástico en la percepción ciudadana. Según el informe publicado el 23 de septiembre del 2019, 61% de los mexicanos encuestados confían en la estrategia anticorrupción del actual gobierno federal, lo que contrasta con el 24% registrado en el 2017, un cambio de 37 puntos. Otro dato significativo es que, durante los primeros meses del nuevo gobierno, solo el 34% de los encuestados reportó haber sido víctima de corrupción en algún trámite o servicio, porcentaje que en el 2017 llegaba al 51%. Destaco por último que mientras en América Latina 57% de la población tiene una imagen negativa de sus respectivos gobiernos en la lucha contra la corrupción, en México esa percepción es ahora del 36%, de acuerdo con el estudio de Transparencia Internacional. De modo que, por primera vez desde que se elabora esta investigación, nuestro país se coloca en segundo lugar en el continente en este índice de la lucha anticorrupción. Y bueno, esta otra gráfica, y ahí la vamos a dejar por hoy. Ya son 20 minutos casi. Entonces, si les gusta mi canal, suscríbanse,
compartan, apóyenme, pídanle a sus amigos, pídanle a sus hermanos, pídanle a la familia que se suscriba a mi canal, que yo seguiré subiendo información. Si quieren que trate algún tema en específico, háganmelo saber, mándenme, pues, bueno, déjenme en los comentarios y díganme de qué tema les gustaría que hablara y yo con gusto lo trato, si es que puedo, ¿ok? Muchas gracias.